Creo que todos ya sabemos aquí de qué vamos a hablar hoy, de si ya vieron el título del episodio, si ya vieron la foto del episodio, pues estamos en un momento bastante preocupante, por decirlo menos. Estamos en una crisis que bien podría ser peor o muy similar o peor incluso a la que vivimos durante la crisis de los misiles de 1962. Estamos en un momento de tensión con un alto riesgo de entrar en un conflicto nuclear entre las potencias nucleares. Entonces es como el peor escenario que podría suceder. Es más probable que suceda hoy que cualquier otro escenario, ¿no? O sea, es más probable que exista el peor escenario de un conflicto nuclear al mejor escenario, digamos, de un conflicto nuclear, como alguna vez habían mencionado por ahí algunos autores. Nosotros, o sea, creíamos que a lo mejor iba a ser más factible que India y Pakistán un día se enfrentaran en un conflicto nuclear, pero hoy en día parece que no va a ser así. Y déjenme decirles con todas sus letras que todo empezó hace muchos años. Sin embargo, escaló apenas hace un par de días porque Estados Unidos hizo algo que se podría considerar un acto de guerra con Rusia. Y déjenme decirlo otra vez, como para que la gente la audiencia lo capte bien y comprenda la gravedad del asunto. Estados Unidos hizo un acto de guerra contra Rusia. Y es algo que, pues inaudito, la verdad, algo que no esperábamos que sucediera. Y cabe aclarar, no es como que el Congreso se juntó, el Congreso de Estados Unidos, e hizo esta declaración de guerra llamada por el presidente y demás. No, no, no. O sea, lo que pasó fue que Rusia, el presidente Vladimir Putin de Rusia, hace unos meses, por ahí de septiembre, dijo en un foro público que si Rusia era atacado por armas de largo alcance, o sea, misiles balísticos de largo alcance o cualquier otro tipo de aeronave suministrada por algún país externo a Ucrania, Rusia iba a considerar que el ataque era directo desde este país, el cual proporcionó estas armas, proporcionó estos misiles. O sea, que si Ucrania lanzaba, no sé, misiles franceses, Rusia iba a considerar que Francia estaba atacando directamente a Rusia, ¿no? Esto fue lo que sucedió. Ucrania obtuvo la luz verde del presidente Joe Biden hace, pues, el domingo pasado para atacar con misiles de origen estadounidense a Rusia. Ucrania al siguiente día, bueno, más bien en cuestión de horas realmente, decidió utilizar 6 misiles ATAK-MS hacia la región fronteriza rusa, de los cuales 5 fueron derribados. Uno fue parcialmente, digamos, derribado porque parte de sus residuos, digamos, sí provocaron incendios en una región, bueno, en una zona militar, ahí en esa región en Rusia. Y pues esto obviamente fue de acuerdo con los portavoces del gobierno ruso, pues fue un acto de escalación en la guerra, que acusaron a la OTAN en general de estar abriendo pues este nuevo frente, digámoslo así, en el conflicto de Ucrania. A partir de ahí hemos visto cosas raras suceder, esto de 24 horas para acá, que estamos grabando hoy, 20 de noviembre. Hemos visto cosas muy raras suceder, hemos visto cómo están cortando comunicaciones submarinas, estos cables de fibra óptica gigantes que corren en el lecho marino que conectan pues las conexiones de internet entre países europeos, las han estado cortando. No se sabe quiénes han sido. Rusia acusa a la OTAN de que están mintiendo y diciendo que Rusia fue. La OTAN dice que ellos no fueron. Luego también por ahí salieron reportes de que un navío chino estaba muy sospechoso arriba de los cables que se cortaron. Entonces está muy extraño esto. Y además hoy nos despertamos 20 de noviembre con la noticia de que
A Ucrania pues también le dieron tanto Reino Unido como Francia su autorización, siguiendo a Estados Unidos. Canadá también ya se pronunció a favor de que usaran sus propios armamentos en territorio ruso. Y esto lo hicieron, lo dieron a conocer después de los ataques con misiles americanos. Y sabemos que hoy, 20 de noviembre, Ucrania lanzó también misiles de fabricación ahora británica, unos misiles Storm Shadow, a la región a la villa de Marino, en la región de Kursk. Sabemos que no hubo como tal daños importantes al parecer, pero pues ya se usaron. Esto hace que, pues técnicamente, bajo la lógica de Putin y la nueva ley que hizo respecto a estos movimientos, pues hace pensar que Rusia va a considerar que Estados Unidos y que Reino Unido ya lo atacaron directamente a territorio ruso. Entonces eso por un lado tenemos, pues es bastante preocupante. Yo no sé, Isma, y aquí es donde quiero abrir contigo, ¿por qué Biden hizo esto? ¿No? Porque Donald Trump, casi que un par de horas después de que los ataques se confirmaron, salió a decir que pues él va a abogar porque esto se acabe, ¿no? Porque se negocie la paz. O sea, que él quiere sentarse con Zelensky, con Putin. Está diciendo que pues es algo que este gobierno de Biden aprobó, pero que ellos no lo van a hacer. Y creo que era pues muy obligado que lo hiciera, ¿no? Para tratar de calmar las aguas. Y por el otro lado, ¿por qué lo hizo Biden? ¿Lo hizo realmente porque prefieren gobernar o que Trump gobierne sobre cenizas? ¿O lo hizo más bien porque, no sé, a lo mejor tuvo reportes de inteligencia? Eso es lo que yo opino. Tuvo reportes de su inteligencia, de la CIA, de que a lo mejor Putin estaba faroleando, por así decirlo, de que estaba haciendo bluff, de que en realidad no iba a hacer nada. Y tal vez Biden se sintió confiado como para empezar a apretar un poco más, a orillar un poco más a Putin. Sin embargo, y por lo que hemos platicado en este podcast y hemos visto de otros analistas, que algunos ya han visto a Putin en persona, creo que Vladimir Putin no es una persona que haga bluff. Creo que lo hemos visto actuar más de lo que dice, mucho más de lo que habla. Entonces, pues a mí sí me preocupa un poquito por qué lo hizo. Si fue en realidad por reportes de inteligencia que yo diría son un poco ilógicos, o realmente fue para orillarnos a este punto de tensión en el cual puede haber una escalación muy rápida, sin retorno, y que literalmente nos mate a todos en este planeta, aunque no estemos viviendo en ninguno de estos países. ¿Cómo ves, Isma? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que aquí lo que podemos observar en general es que todos estaban esperando que pues ya el cuento colorín colorado se había acabado con el tema de que Trump había sido electo presidente y además arrasó con las posiciones de la Casa de Representantes y del Senado. Pero la realidad es que pues esto apenas va a empezar, porque tengo una tesis en la cual creo que se le va a heredar algo, pues ahora sí que dulce envenenado, ¿no? La herencia está envenenada. Y si no, ese es el hecho de por qué, a última instancia, por qué no se autorizaron estos misiles de largo alcance antes de la elección. Uh-huh. Y por qué ahora sí, cuando ya pierdes todo. Porque seguramente quieres complicar la próxima administración, quieres sabotear un poco los pasos que se estaban dando en el sentido estratégico del por qué convenir una paz, evidentemente favorecido en el sentido de que Rusia se iba a quedar con los territorios que hasta el momento pues ya tienen su control. ¿Cuál sería la otra razón lógica de hacerlo en este instante, digamos, dentro de la cronología del fin de una administración y no antes? Entonces, no creo, como les habíamos comentado en los pasados episodios, que en realidad los conflictos vayan a menos, sino que van a más. Alguien fue por los bidones de gasolina y le empezó a echar a las brasas más gasolina y de repente volvió a prender la fogata que nunca se había extinguido y que en realidad no se iba a extinguir hasta que llegara Trump. Nadie llega y hace la paz al día siguiente. Son meses de negociaciones, son triangulaciones con las partes, son resistencias, o sea, todo aquel que está en una negociación del tipo que sea en su negocio, por un sueldo,
en el sentido de un regateo porque te quieres llevar algo de algún lugar, etcétera. Sabemos que toda negociación tiene etapas. Y esta etapa que estamos viendo, pues ya no es una etapa, digamos que consecuente para lo que se ha venido comentando en la narrativa y que evidentemente revienta el relato de Trump diciendo que incluso antes de que llegara iba a acabar con la guerra en Rusia, entre Rusia y Ucrania, incluso antes de llegar. Es decir, hay un interés porque no lo haga evidentemente, y la única otra tesis que pudiera ser racional, que considero no es sustentada a nivel de lo que estoy leyendo también que ocurre en Europa con sus liderazgos políticos, tratando de azuzar el fuego, en medio de un colapso económico, literalmente en vías de, y para ahí la muestra está Alemania, es que quieren aflojar el apalancamiento que tiene ya Rusia, porque Rusia ya tiene el control de esta situación. Entonces quizá decir, bueno, una última cargada más violenta para lograr neutralizar el avance psicológico de la negociación y de esa manera poder sentarnos a la mesa, pues entre comillas, con mayor posibilidad de que no nos arrollen en la mesa de negociaciones. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, si una vez el que te ofreció la paz o el que estuvo dispuesto a sentarse hace 2 años en Turquía, se vuelve a sentar, pero ahora tiene el control de la situación, tiene más territorios, empujó lo que fue una de verdad bastante ingenua avanzada dentro del territorio ruso, tratando de hacer como este golpe de efecto de que mira, hasta ya penetramos en Rusia por parte de Zelensky, pues me parece que todo indica que en cualquier negociación, cuando tú dejas de ser racional y razonable en una negociación, la persona que está enfrente de ti se puede ir en cualquier momento y no está faltando al respeto a la negociación ni a tu persona. El que está faltando a la negociación y a tu persona eres tú, tratando de actuar de forma irracional o siendo una persona poco razonable respecto a la realidad objetiva que es que estás acabado. O que simplemente en las vencidas pues, alguien ya pegó en la mesa desde el otro lado. Pero el tratar de hacer este forcejeo, supongamos que estás haciendo un ejercicio de vencidas, ¿no? Las dos personas están sentadas. Ya están a punto de darte el gane para que tu dorso toque la mesa. Y de repente te paras, te agarras de un poste y parado tratas de todavía levantarte, pues como para tratar, o sea, ya dejas de ser racional, ya las reglas del juego cambiaron. Y eso es lo que menciona Putin. Oye, yo ya había advertido que iba a haber un cambio en la política nuclear, porque si están en el plan de agarrarse, o sea, de pararse de la mesa, faltar a las reglas de lo que es una confrontación militar, sea legítima o no, eso ya viene fuera de discusión en este momento. Simplemente, ok, ¿hasta dónde están los límites razonables de un conflicto? Evidentemente, si para Rusia esto representa una amenaza existencial, la respuesta va a ser existencial respecto al duro golpe que va a recibir el contrario. Eso es racional y lógico. Pero la narrativa es que eso es irracional. ¿Por qué va a ser irracional? Que si yo tengo un coche y una cochera y diario salgo rumbo al trabajo a las 8 de la mañana y hay un vecino que ya le avisé que por favor no vuelva a poner su coche afuera de mi cochera porque a las 8 de la mañana salgo rumbo al trabajo, y evidentemente en la razón de todo ser humano que labora sabe que no puede llegar tarde al trabajo, pues el aviso precautorio de 1, 2, 3 veces ya es incluso cortesía. Pero la cuarta, yo creo que sin ningún problema tú puedes llamarle a la grúa. Sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema. Oye, la calle no es tuya. Este sería el argumento que podríamos pensar con que Ucrania, pues evidentemente no corresponde a Rusia. No, pero es la entrada. Es la parte más próxima. Esta es la entrada de mi cochera. ¿Y qué pasa cuando tú estás obstruyendo en cualquier lugar la entrada de una cochera? Pues pueden llamar incluso a los servicios municipales para que retiren ese coche, porque pues evidentemente te tienen en cautiverio, ¿no?
prácticamente tu coche, tu salida, en esa obstrucción, es una falta administrativa de tránsito, supongo, y te van a llevar, te van a echar tantito para un lado. Puede no gustarte, pero pues si por tu voluntad no quisiste, pues van a llevarte con una grúa. Y aquí más o menos está ocurriendo lo mismo y quiero dejar como esa analogía un poco para que lo podamos comprender más fácil. Entonces, en ese sentido, Rusia, pues tuvo derecho a sospechar de por qué armaron tanto a Ucrania, ¿no? En un primer momento. Después tuvo derecho a sospechar más del por qué había, al parecer, militares de la OTAN dentro del territorio entrenando gente y operando sistemas. Bueno, pues es que cuando el río suena es que agua lleva. Entonces, en ese sentido, Putin me pareció muy inteligente. Putin dejó pasar a Ucrania a territorio ruso. Porque la realidad es que al día de hoy, como en su momento hace varios meses lo comentamos en ese episodio, donde tratamos esa incursión ucraniana en Rusia, yo les dije que, pues la verdad es que yo creo que Putin los había dejado entrar, que no había ni siquiera preocupaciones. De hecho, había sido una estrategia para destruirlos dentro de tu propio territorio ruso, donde tienes toda la potestad. Es como si mi vecino después me dijera, oye, y además de poner el coche ahí, me voy a pasar, voy a forzar la puerta de tu casa, de tu cochera, me voy a pasar y voy a quitarte los rines de tu coche. ¿No? O sea, todavía no entra a mi casa, sí. Todavía no tiene esa osadía de tratar de ir a forcejear o traer un cerrajero para abrir mi casa y llevarse mis cosas o vandalizar. Pero sí ya quiere rayar mi coche con unas llaves o está intentando amedrentarme, ¿no? Blandiendo un bat afuera de lo que ya es dentro de mi casa, pero todavía como en el jardín, en la cochera que lleva hacia mi casa, hacia mi puerta, que esto sería Moscú, que estos serían los territorios interiores ya de lo que es Rusia, que es un país gigante. Y pues no, oye, es que ya hasta pasaste de la puerta, o sea, este sí es mi casa, esto ya no es la entrada de la calle que es público. O sea, ya no es la frontera. ¿Qué pasa? Que yo dentro de mi casa tengo derecho a defenderme. Tú eres alguien que bajo la ley estás haciendo una intrusión. Y cuidado. ¿Por qué? Porque al final yo dentro de mi casa tú no sabes qué es lo que yo tengo aquí adentro. Tú tienes un bat, quizá yo tengo dos. Y muy seguramente, porque no los voy a sacar de mi casa, los voy a tener para protección. Como cualquier país lo tiene. ¿Y qué vemos o qué vimos? Pues que Ucrania fue destrozada dentro de Rusia. En muy poco tiempo. Y después pasamos de ver que el ejército ruso avanzaba pues algunos cientos de metros quizá, por mucho, Durante un punto la guerra avanzaba una facción o la otra 50 metros por día. Hoy los rusos están avanzando cientos de metros, si no kilómetros en ciertas partes. Empujando. Evidentemente, esto significa que ya no puedes resistir. Esto, en mi opinión, es un estertor. Esto, en mi opinión, es la última acción deliberada para provocar una guerra total que involucre precisamente a los países más próximos, porque no vas a ir tú a invadir de forma inmediata, ni creo que tenga la capacidad Rusia, porque para poder ocupar territorios tienes que tener un ejército demasiado grande que no hace las cuentas con la sumatoria en cuestión de lo que tiene Rusia. O sea, no veo a un Rusia ocupando Europa teniendo, si no mal recuerdo, menos de un cuarto de la economía de los Estados Unidos. Tienes que sostener un ejército, tienes que ocupar con tu gente. ¿Hay suficientes soldados como para hacer eso? No, ni siquiera es lógico. No puede sostener una invasión. Entonces esa lógica de la invasión me parece a mí al menos falaz en el sentido lógico, matemático, de lo racional. De un estratega que diga, es mi momento, lo voy a hacer y no voy a fracasar. No, tendrías todo para perder francamente, sin considerar quién es tu aliado principal, que es los Estados Unidos. Entonces, si tú tienes una familia de 5 personas y en la manzana tú tratas de ocupar 20 casas que tienen habitantes adentro y mandas a tus 2 hijos, a tu señora
y a tu sobrino que vive contigo también. Son 5, van 4. ¿Van a ocupar todos al mismo tiempo 20 casas? O sea, físicamente es imposible. No puedes. Claro. Ok, hoy ocupé aquí. No hay nadie. Me voy a ir a la de enfrente ahora. Y en la noche van y se meten a donde dejaste, ¿no? Eso es lo que pasa cuando no tienes la capacidad para sostener una invasión. Lo vimos en Afganistán, lo vimos en Irak. O sea, a la larga, una invasión es demasiado costosa de mantener para sostenerla. Y en este caso, francamente, yo pienso que Rusia está más interesado en sostener su propia economía y fortalecerse debido a lo que fueron las sanciones, que en realmente esperar pues que pase algo, ¿no? No, tengo ganas de echar guerra y apenas estoy sobreviviendo. O sea, logró esquivar la amenaza existencial económica que impuso Estados Unidos sobre Rusia respecto a las tarifas, respecto a las restricciones, el congelamiento de activos financieros en bancos occidentales. Claro que te están poniendo en la orilla del barranco, pero no te caíste. Se supone que tendrías que haber caído. Así como, oye, haz lo tuyo, ¿no? Y no hiciste lo tuyo. Entonces, ahora se complica el escenario porque además, pues ya evidentemente hay que empezar a forcejear a ver si te caes. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Ese forcejeo es Ucrania. Ucrania es el proxy, es el que va de avanzada, por decirlo así, porque está ahí al lado. Y no dudo que si esto se extiende, si esto realmente logra escalar, porque pienso que Rusia ha sido muy prudente. Evidentemente están haciendo un cálculo de decir, ok, Donald Trump llega en 55, 60 días. Oficialmente, de los que ahorita están en esa administración, nadie podría ordenar nada si no es ese señor, que prometió acabar con esa guerra que varias veces ha comentado, es una guerra irracional, sin fundamento y que nunca tuvo que haber sucedido. No lo digo yo, pueden ver las declaraciones en varios momentos. Entonces, 55 días es mucho tiempo para resistir un asedio, en mi opinión, sin que tengas que poner tierra de por medio, es decir, un golpe sobre la mesa. Podrá resistir demasiado, pero en el momento en el que otra vez la amenaza existencial esté sobre la mesa, en el sentido de que de verdad el uso tecnológico armamentístico supere tu capacidad de restricción, tú tienes que devolver el golpe y de forma doble, o al menos mucho más fuerte, para lograr poner un estate quieto, ¿no? Es como quien anda acá de bravucón y le metes una cachetada y se queda en shock. Porque pensó que nunca ibas a reaccionar. O cuando la gente es muy tranquila y de repente la tunden y ¡pum! Revienta, ¿no? O sea, esa prudencia, esa tranquilidad no significa debilidad. Significa autocontrol. Pero así como hay autocontrol para mantenerse a raya, también está el control para poner un golpe bien efectivo. O sea, funciona en un mecanismo doble. Y aquí lo que podemos observar, en mi opinión, es que se está tratando de que Rusia responda de la manera más complicada en el sentido destructivo para poder justificar una escalada a guerra total en Europa. Que evidentemente la primer área afectada por extensión serían los Balcanes, donde ya se están calentando los temas, además, con temas electorales y democráticos, de ocupación de ciertos gobiernos que son proclives a Occidente o a Rusia. Y por otro lado, estamos viendo a un Estonia muy bravo, que incluso ya se les comentó que pues, en caso de que avanzaran con un asedio militar, Medvedev creo que dijo, de Estonia solo quedaría una mancha húmeda, lo cual te da a entender que van a desaparecer ese país y su población y lo que quede pues va a ser nada, ¿no? Eso me parece que no solo es retórico, sino que realmente es un hecho real en el sentido de que es un país pequeño, es un país ejemplar, es un país de la OTAN, miembro de la OTAN me parece, y es un país que te queda a tiro de piedra. Cuando tienes un armamento que ni siquiera seguramente has probado todo lo que ya tienes ahí de nueva generación. Y Polonia. Chale.
Yo fijaría que el rango de alcance directo para poder poner un estate quieto está en esa zona. Polonia, Estonia y los Balcanes como el siguiente escenario proxy que se extiende por Europa. Porque ahí hay prorrusos y ahí hay prooccidentales. Y ahí podría aprender, como ya he aprendido antes, una guerra civil. O guerras civiles o conflictos de golpes de Estado. Y no dudo que eso, independientemente de que esto se resuelva, porque fue solamente una estrategia para pues bajarle el nivel a la negociación del otro, decir, oye, pues también yo tengo con qué, o sea, simplemente vámonos a nivelar. Tú tienes un bat, pero yo también tengo otro, no se te olvide. Ahí queda, ok, ahí queda, va. Dejo de avanzar territorios siendo Rusia, pero ya no asedies. Sí, estamos entrando en ese punto, pero así como estamos en ese punto tan delicado, que es como cuando un hombre ya ve fijamente al otro y le dice, una más, güey, y si te suelto el fregadazo, ¿no? Y hay como una suerte de comunicación intersubjetiva, ¿no? Como cuando los hombres realmente sabemos que ya va en serio ahora sí la amenaza. Así pasa también entre los países. Y digo, las mujeres tendrán las suyas propias, nuestras comunicaciones intersubjetivas que los hombres no comprendemos, porque pues creo que no es de mi gremio, no podría yo decir, sí, así funciona. Pero efectivamente todos tenemos estas formas de intuición y los países también, de hasta dónde esto ya no es una dialéctica, un diálogo, pues fuertecito, pero hasta dónde ya ahora sí ya me diste y me tumbaste un diente y estoy sangrando. Y eso me amenaza porque pues me pegas otro y ahora sí me mandas a la lona. No, pues déjame y te pego entonces otro más duro para ver si yo te mando primero a la lona, aunque sea el primero que te mande bueno. Entonces, eso es lo que estamos viendo. El peligro de esto es la volatilidad. El peligro de esto es el tiempo, que son 55, 60 días, para que oficialmente quienes están a cargo ya no estén a cargo o sean llamados a cuentas en los Estados Unidos, que no creo, o simplemente decir, oigan, ¿saben qué? Golpe de timón, aquí no, vamos a reestructurar hacia dónde vamos a enfocar los esfuerzos militares, los esfuerzos geopolíticos, los esfuerzos internos económicos y los de ayuda militar externa para nuestros aliados. Eso es lo que va a ocurrir dentro de 55 días cuando llegue Trump al poder. Pero mientras tanto, pues el que es rey. Constitucionalmente Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos, Kamala Harris es la vicepresidenta y todo el organigrama que ahorita está puesto y estaba puesto durante 4 años sigue ahí. Entonces, van a ser 55 días de mucha tensión, no solo tensión, de mucho peligro, amigos, mucho peligro, porque al final, después de este ataque, no confirmado todavía por el Pentágono, o sea, todavía se había estado esperando esa confirmación oficial, porque eso ya lo volvería, ya no puedes quedarte quieto, o sea, si ya en la cuadra dicen que se rumora que te pegaron, se rumora que el vecino entró a tu casa y bateó tu coche, pues si solo es un rumor, todavía tienes forma de conciliar detrás de cámaras. Pero si el vecino además dijo que sí y después manda el video de cómo lo hizo al chat de los vecinos de la colonia, no, bueno, si además tienes vecinos bravos, pues o haces más o menos lo mismo y aplicas la de yo también puedo, o se te meten todos a tu casa, ¿eh? Se te meten todos y se meten rápido porque saben que pues no traes fuerza, entonces no importa, vamos por los rines, vamos por el estéreo, vamos por todo. Y eso es lo que está haciendo su cálculo Putin, Rusia y todo su politburó, en el sentido de poder decir, ok, ¿hasta dónde vamos a poder aguantar 55 días de este asedio, donde evidentemente me están desgastando para llegar a una mesa de negociación más debilitado? Eso es racional honestamente. Pero esa línea es muy delgada, porque hasta dónde llegas tú a un punto donde dices, oye, se quedan 10, 20 días, 25 días, y ahora sí que si arrecian, ya nos comprometimos. Si arrecian, en 20 días pierdo yo el leverage, el apalancamiento que tenía para llegar a esa negociación. Es más, ahora sí me están poniendo en peligro real. Yo creo que si asedian más, que si va a más, en algún punto Putin va a tener que entrar en ese cálculo y va a tener que decidir
¿sabes qué? Voy a dar un golpe sobre la mesa. No sé cómo. Yo, francamente, pues no soy especialista militar, ni mucho menos. Pero en el juego psicológico, o lo das en algún punto o te pones ya en demasiado riesgo. Evidentemente ahorita es el primer stage o el primer punto, ¿no? De estos 55 días que restan, donde se elevó mucho el nivel, donde quizá vuelvo a bajar un poco como para poder empezar a hacer esa dialéctica, pero que si no tiene racionalidad en el que sigan subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, pues más pronto que tarde vas a responder muy fuerte. Sí, la neta es que estamos ahorita en, pues en una especie de vilo, ¿no? Todos, porque justamente yo coincido en que Vladimir Putin tiene que hacer algo, o sea, tiene que responder, no puede nada más quedarse de las manos cruzadas, tiene que demostrar que hasta cierto punto lo que ellos prometieron se va a cumplir. Sí, ellos mencionaron y fueron muy claros diciendo que se reservan el derecho de usar armas tácticas nucleares para responder ataques como los que ya recibieron. Te confirmo que hoy fueron 12 misiles lanzados por Ucrania, 12 Storm Shadow, que son tecnología pues similar, digamos, a los Attack MS de ayer. Entonces, pues ya han tenido un total de 18 misiles de largo alcance que han sido lanzados contra su territorio. Eh, Se reservaron este derecho de responder este tipo de ataques con armas tácticas nucleares. De ahí a que lo hagan es diferente. Yo creo que por el manotazo espero que sea contenido, que no sea nuclear, pero no esperaría algo menos que un ataque masivo aéreo con toda la capacidad que ellos tienen de misiles de largo alcance, no nucleares, pero misiles balísticos como tal. Y justo en esta zona que tú mencionas, ¿no? Sin embargo, no descarto el hecho de que al haber sido claros con la forma en la que iban a responder, no descarto el hecho de que podrían incluso lanzar un ataque a alguna base militar británica, ¿eh? No lo descarto porque desde que empezó la invasión a Ucrania, desde que empezó esta guerra, a la fecha, Rusia ha amenazado literalmente 35 veces al gobierno británico debido a su involucramiento, ¿no? Con Ucrania, y han sido un poco más amenazantes con ellos, digamos, que con Estados Unidos. Digo, se sabe que Estados Unidos es su potencia rival, que sí podrían destruirlos totalmente, incluso no nuclearmente, o sea, con una invasión normal, podrían autodestruirse. Sin embargo, Gran Bretaña, pues sí es una potencia tecnológica militar, pero todavía no tienen la capacidad militar en número como para sostener una invasión de Rusia realmente, ¿no? Entonces, pues yo no descarto que este manotazo también pudiera extenderse a alguna base de los británicos, o tanto en territorio continental, o sea, en su isla, como pues en estos países, ¿no? De la OTAN, como bien mencionaste, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, etcétera. Finlandia, Suecia incluso. De hecho, sabemos que se hizo muy viral esta noticia de que Suecia está lanzando panfletos a la gente para que se preparen para una guerra. Esto lo viene haciendo desde hace un año, no lo empezó a hacer apenas. Sin embargo, sí retomó la práctica y hasta la aumentó. O sea, empezaron a lanzar más comunicados de todo tipo, por internet, por televisión, por radio, por mensajes a la población para que se preparen para un conflicto eventual, que todo el mundo sabe que sería con Rusia. Entonces, yo creo que esta zona de contención va a ser ahí. Ahora, sin embargo, pues Vladimir Putin, de nuevo, no es alguien que haga mucho farolismo, a mi parecer. Yo creo que si se reservó el derecho de usar un arma táctica nuclear, no quiero descartar que podría usarla, especialmente contra Ucrania. O tal vez no contra población civil, digamos, pero sí a lo mejor en la zona en los frentes, ¿no? En las trincheras, por así decirlo, donde están estacionados las tropas ucranianas. Así como Ucrania lanzó estos 12 misiles Storm Shadow contra posiciones adentro de Rusia, donde se sabe que impactaron, bueno, más bien que buscaban impactar zonas donde estaban estacionados tropas rusas y norcoreanas, pues no descarto que Rusia vaya a hacer lo mismo, tanto con misiles balísticos o con incluso una ojiva chiquita táctica nuclear
en alguna de estas zonas. Esperemos que no sea así, porque de ser así, pues sí entraríamos en una espiral que probablemente no se apagaría rápido. Entonces, pues yo aquí sí quiero ser bastante claro con eso, en que Estados Unidos es quien yo diría que sí nos puso a todo el mundo en esta posición. Ya estábamos en este stand-by, ¿no? En esta como eh, zona de peligro, ¿no? Entre las potencias a raíz de este conflicto. Pero con esta decisión de Joe Biden dos meses antes de dejar la presidencia, pues sí nos pone en una posición mucho más vulnerable. Yo no veo ninguna duda en que si esto escala, si por algo siguen orillando a Rusia esto, Rusia aplica su política que ya es ley y al mismo tiempo le responden, yo no dudo ni tantito que las ciudades principales en Estados Unidos vayan a ser destruidas. Rusia tiene ese alcance, así como Estados Unidos tiene el alcance para destruir a Rusia literalmente, él es mutuo. Entonces no es como que el océano o los océanos que los separan pues serían suficiente para contener ese tipo de ataques. La realidad es que ante esta posición Biden, o al menos lo que tomó de decisión, sí está poniendo en riesgo la integridad de todas sus ciudades. Está echando, digamos que al asador todo, porque está poniendo como escudo humano o como carne de cañón a estas ciudades, Nueva York, Chicago, Houston, San Francisco, la que tú pienses, ¿no? Así como obviamente donde tienen instalaciones nucleares, ¿no? Entonces, pues es una situación de máximo riesgo. Audiencia, yo diría que estemos, como bien dices, Isma, a la expectativa, ¿no? De qué podría ser la respuesta. Ahora sí que en este momento Rusia tiene la responsabilidad del bienestar del mundo. Y no es exageración. La respuesta que ellos tomen va a dictar nuestro futuro, no solo el de estos países, sino el de todo el mundo, porque una escalación sin control de este tipo tiene impacto a nivel mundial, hasta el último rincón del planeta. Entonces, Rusia tiene hoy la responsabilidad de las siguientes generaciones y de esta que está actualmente. Esperemos que impere la razón, esperemos que traten de tomar la palabra de Donald Trump, quien ya dijo que en cuanto llegue, pues va a retirar pues digamos que esta política de Estados Unidos de financiar a Ucrania, de financiar conflictos que no son, digamos, beneficiosos para el americano promedio que se está muriendo económicamente. Entonces, esperemos que le tomen la palabra a Trump, esperemos que su respuesta no contenga digamos, la clave nuclear. Y pues no queda más que eso, ¿verdad? No sé si tú tengas algo con lo que podrías ir concluyendo, Pues, Isma. híjole, pues sí pinta muy complicado. Les tengo ahí un chismecillo para saber el nivel de la gravedad. Que países como Suecia, Finlandia y me parece que también Noruega, es decir, los países nórdicos, pues ya están entregando a sus ciudadanos panfletos o folletos, manuales prácticamente, porque incluso son del doble de la extensión de la anterior, que solo había sido utilizado 4 veces antes en diferentes momentos de alta tensión geopolítica como la Guerra Fría y otro tipo de conflictos. Esta vez la quinta edición pues es del doble del tamaño. Es decir, supongo que es del doble del tamaño porque el doble de riesgo al menos se está contemplando y los procedimientos para los cuales se tienen que preparar la gente han crecido en cuestión de los escenarios. No dudo que Noruega y Finlandia hayan hecho un acto similar en el sentido de extender la capacidad de respuesta ciudadana en caso de esto, de aquello, de la A a la Z. Y no solo porque pudiera haber una catástrofe nuclear, sino porque hay demasiados tipos de armas que provocan diferentes tipos de daños. Y sus efectos son variados. Hay armas químicas, hay armas biológicas, hay armas nucleares, hay armas termobáricas, hay bombas de hidrógeno. O sea, simplemente la capacidad armamentística rusa, primordialmente Rusia es conocido por tener tecnología de punta militar, porque para Rusia nunca se acabó la Guerra Fría. Continuó al nivel de saber que su existencia estaba amenazada de forma indefinida y entonces
gran parte de su presupuesto desde hace décadas ha sido precisamente en el rubro militar, al menos desde que llegó Putin. Y no han parado en el sentido de que incluso podemos ver que ese tipo de misiles hipersónicos ni siquiera los tiene Estados Unidos en este momento. Deben de estar a 1 o 2 años de poderlos tener y adquirir, en el sentido de que los puedan producir ya las empresas que están dedicadas a ese rubro en los Estados Unidos, pero todavía no existe el primero. A ese nivel está el avance tecnológico ruso, porque vieron venir pues esta confrontación desde hace décadas, y como cualquier país dijo, pues si tenía un vado ahora tengo 2 o 3, y además uno es de metal, otro es de madera y otro no sé de qué otra cosa pueda hacer. Porque si vienen y entran, pues yo me voy a tener que proteger, o sea, pues es mi casa. ¿Quién va a querer que lo quiten de donde vive, o lo saquen, o lo embarguen? O sea, al final, y sin ningún tipo de, ahora sí que pues provocación, entre comillas. Obviamente siempre hay forcejeos fronterizos, forcejeos territoriales. Históricamente siempre los ha habido. Eso fue la Segunda Guerra Mundial, eso fue la Primera Guerra Mundial. No lo dudo que siga siendo esa la lógica, porque es por lo que se pelean las guerras, ¿no? Territorio, tributos y futuros, ¿no? Entonces, me parece preocupante que haya estas páginas web ya en Suecia, etcétera, que se esté normalizando. Ya lo habíamos escuchado hace como 3 meses, me parece, por primera vez yo lo había escuchado, que ya se les había instado pues estar atentos, ¿no? Como ir revisando el website. No, pero ahora ya es como, y además ten tu manual físico, y no dudo que de repente va a ser como una vez a la semana vamos a hacer un simulacro por si aquí algo va a pasar. Bueno, pues si aquí algo va a pasar y te cae a ti, pues ni siquiera te vas a dar cuenta. Ahora, la amenaza es existencial para la humanidad. No nos equivoquemos, o sea, hace poco veía a un ex compañero de la escuela que estudió otra carrera, finanzas, y estaba diciendo, bueno, pues si hubiera una tercera guerra mundial, publicó en sus redes, ¿qué países te irías o sería más seguro? No, ya no hay país a donde te puedas ir. O sea, claro, habrá supervivientes, pero hay corrientes de aire a nivel global que traen pues el desecho radioactivo y lo mueven de un lado a otro. El desierto del Sahara, o sea, no me acuerdo si es en Norteamérica o en qué parte de Sudamérica, se me acaba de ir, pero te llegan las corrientes del Sahara, o sea, la arena de allá. Entonces, sí, literal. cuando estamos hablando de una debacle de este nivel de destrucción, es una debacle humana, o sea, de la civilización. Porque además la gente piensa que se lanza una y se acabó. Ah, ya, se van a estar quietos. No, esto ya representa un nivel superior de amenaza existencial, donde tú al mismo tiempo tienes que lanzar esas ojivas, porque si caen en donde estaba una de esas ojivas, pues truena todo tu territorio en cadena. Tú lanzas al mismo tiempo en el que eso ya viene en camino. Por eso es la Mutual Assured Destruction, o la destrucción mutua asegurada, en donde ese nivel de tensión es lo que nos mantiene en check, lo que nos mantiene cuerdos y racionales a la hora de decir, ahí está eso, y por eso no hay que irnos tan lejos. Pero ahorita estamos viendo que hay una suerte de frenesí de guerra alrededor del mundo, y eso es a mí lo que me tiene francamente preocupado. Así es, y pues con este último comentario, pues es momento ya de cerrar este episodio. Ahora sí que vamos a estar cubriendo continuamente el tema, al menos hasta que haya posibilidad de hacerlo mientras sigamos vivos, o por el otro hasta que esto desescale, ¿no? Hasta que esto esté ya en un punto de negociación política o diplomática, pues en ese momento estaremos dando la buena noticia, pero esperemos que llegue allá. Y pues como decía con este último comentario, pues ya es momento de cerrar este episodio de Calabozos y Dragones. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos. Bye. Bye.